El 24 de febrero se percibe un movimiento apenas perceptible, pero indudable, en el espacio emocional. La luna en Géminis parece atravesar silenciosamente el cielo, e incluso si no sigues los ciclos astrológicos, surge una sensación de reajuste interior. Por fuera, todo puede parecer tranquilo, sin acontecimientos destacados ni giros bruscos, pero por dentro es como si se hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada desde hace mucho tiempo. El aire se pone en movimiento y, con él, tu espacio interior cobra vida. Si en los últimos días notas inquietud sin motivo aparente, sensibilidad intensificada, flujo de pensamientos, recuerdos inesperados o coincidencias extrañas, no es una casualidad, sino un signo de trabajo interno. Respira lentamente. Esta energía lunar no grita, sino que susurra, activando la mente, el diálogo interno y los procesos emocionales profundos. No se trata de un portal literal, sino de una frontera simbólica de la conciencia, un punto de reinicio emocional. Surge la sensación de que se encuentra entre el pasado y el futuro, entre el escenario habitual y una nueva versión de sí mismo. No es ansiedad, sino claridad que poco a poco sale a la superficie. Lo que ahora se hace evidente, lo intuía desde hacía mucho tiempo. Existe un tipo especial de tensión interna que no nace del caos, sino de la conciencia. Los pensamientos parecen repasar conversaciones pasadas, decisiones, relaciones, oportunidades perdidas y planes aún no realizados. Bajo la influencia de la luna en Géminis, los sentimientos se unen al análisis y empiezas no solo a revivir los acontecimientos, sino también a reconsiderar su significado. Los recuerdos pueden revelarse desde una nueva perspectiva. Los viejos patrones de comportamiento pueden suscitar preguntas y en tu interior surge el deseo de cambiar, aunque todavía no puedas formular con precisión en qué consiste ese cambio. No es un signo de inestabilidad, sino un indicador de la integración de una nueva comprensión. Tu espacio interior procesa la experiencia adquirida y evalúa si la elección anterior se corresponde con tu frecuencia actual. Aparece una conciencia silenciosa pero firme, esa versión de ti mismo que se conformaba con determinadas circunstancias no puede acompañarte más. A veces el camino de la vida se divide primero en el interior y solo después se manifiesta en los acontecimientos externos. Ahora es precisamente ese momento. Los gemelos resaltan la dualidad, la atracción por lo nuevo y el deseo habitual por lo viejo al mismo tiempo. Si se deja todo como está, los escenarios anteriores se repetirán, porque la energía sigue la constancia. Cuando la vibración no cambia, la experiencia comienza a repetirse como un eco. Este día se percibe como un suave punto de control. ¿Estás listo para dejar ir lo que ya ha cumplido su función o sigues aferrándote a una lección que hace tiempo que has aprendido? La tensión es apenas perceptible, pero se refleja en la respiración, en la reacción del cuerpo, en la inesperada gravedad de algunos temas. Es una verdad emocional que sale a la superficie y exige ser reconocida. La comunicación durante este periodo adquiere una profundidad especial. Las palabras suenan familiares, pero su significado puede resultar mucho más profundo. Una frase casual se percibe de repente como una señal. Una réplica espontánea revela una sinceridad inesperada. Presta atención a lo que te provoca una respuesta, irritación o alivio, tensión o claridad. Es posible que alguien te escriba justo en el momento en que piensas en él, o que un nombre del pasado surja inesperadamente en una conversación. No se trata de misticismo, sino de una coincidencia entre el foco de atención y la disposición interior. El universo a menudo se expresa con medios sencillos,
a través de una pausa, una mirada, una entonación. En esos momentos, la honestidad, especialmente hacia uno mismo, puede cambiar todo el panorama emocional. Los sentimientos inconclusos no siempre son dramáticos, pero son como una melodía que nunca ha recibido su acorde final. Ahora, estas emociones se recuerdan suavemente. Tal vez sea un resentimiento oculto, una esperanza disfrazada de afecto, palabras no dichas o arrepentimiento. Los gemelos muestran la diferencia entre lo que entiendes con la mente y lo que sigues sintiendo con el corazón. Cuando estas dos líneas se separan, surge una fricción interna. La energía tiende a la finalización y la integración. Este día parece invitarte a mirar directamente lo que aún llevas contigo, sin juzgar ni criticarte. El reconocimiento debilita el agarre del pasado. La paradoja del cambio es que incluso la liberación puede percibirse como una pérdida. Lo habitual, aunque sea incómodo, da una sensación de estructura. La mente puede encontrar razones para posponer la decisión. Tal vez todo cambie por sí solo, tal vez se necesite más tiempo, pero si la claridad ya ha llegado, la demora se convierte en el único obstáculo. No se trata de acciones bruscas, sino de coordinar los pasos externos con la evolución interna. Cuando superas un determinado espacio, surge una tensión que se manifiesta en cambios de humor, cansancio o tristeza repentina. El reinicio no obliga, sino que sugiere suavemente sincronizar las elecciones con quien te has convertido. A veces, el movimiento más significativo ocurre en el interior. Imagina que el miedo ha desaparecido temporalmente. ¿Qué paso te parecería natural? Sin tener en cuenta las expectativas y reacciones de los demás, ¿qué se correspondería con tu verdadero estado? La energía de Géminis actúa como un espejo, reflejando tanto tu versión pasada como futura. Ya has superado algunas conversaciones, apegos y miedos. Esto no es motivo para juzgarte a ti mismo como antes, sino una oportunidad para ver tu propio crecimiento. El deseo de seguir adelante no surgió de repente, sino que maduró gradualmente. La conciencia se convierte en una puerta, y el renacimiento no es la creación de una nueva personalidad, sino el reconocimiento de la verdadera esencia. El reinicio emocional no borra el pasado, sino que lo convierte en experiencia. La memoria se convierte en una fuente de sabiduría, no en una carga. Cuando cambia la percepción, cambia la vibración y, con ella, las circunstancias que atraes o permites. No es una exageración, sino un proceso natural de coherencia interna. Tú eliges si seguir cargando con las viejas emociones o transformarlas en comprensión, y esta elección, por muy silenciosa que sea, se refleja en toda tu vida. Quizás ya estés notando los signos de la transición. Algo ha dejado de preocuparte tanto y, por el contrario, algo se ha vuelto temporalmente más palpable, como si fuera la última ola antes de la claridad definitiva. Reaccionas menos automáticamente y observas más desde fuera. Las viejas fantasías pierden su atractivo, los antiguos miedos ya no suenan tan convincentes. El futuro puede parecer incierto, como una hoja en blanco, y este estado intermedio se percibe como inestable, pero es precisamente aquí donde se forma una nueva identidad. Si te sientes en suspenso, no es porque estés perdido, sino porque estás en transición. Los cambios rara vez se anuncian en voz alta. Primero se producen en el cuerpo emocional. Antes del cambio real, el pasado puede recordarse a sí mismo. Un recuerdo, un contacto repentino, un intento de que vuelva el viejo guión. No es un retroceso, sino una manifestación de los lazos residuales que salen a la luz para ser vistos. La repetición de los viejos patrones solo es posible con la participación inconsciente. Ahora te encuentras en un punto de elección.
La estabilidad de la siguiente etapa no depende de la brusquedad de las acciones, sino del consentimiento consciente de los propios cambios. Cuando eliges de una manera nueva, incluso en las pequeñas cosas, tu trayectoria vital se reestructura. Antes de la claridad, siempre hay un momento de mayor sensibilidad. Las emociones están más cerca de la superficie, los pensamientos son más rápidos, los recuerdos son más vívidos. No es caos, sino una expectación eléctrica antes de la iluminación interior. La mente y el corazón comienzan a trabajar al unísono y las viejas ilusiones pierden estabilidad. Lo que creías sin dudar ahora requiere una revisión. La verdad se vuelve inevitable, pero no llega para destruir, sino para prepararte para una nueva etapa. Sin fricción interna no nace la claridad. Es precisamente la tensión la que agudiza la percepción, y una vez que la conciencia se despierta, ya no es posible volver a adormecerla. Durante mucho tiempo, la mente y los sentimientos podían, por así decirlo, negociar. La lógica explicaba y justificaba, mientras que el corazón vivía y sufría en silencio. La mente analizaba y el alma aguantaba. Ahora se está produciendo un cambio. La luna en Géminis parece iniciar una conversación interna honesta, y los pensamientos de repente comienzan a confirmar lo que el corazón llevaba meses diciendo en silencio. Se hace evidente que la incomodidad anterior no era inventada, la melancolía no era debilidad y las dudas no eran un signo de confusión. Era intuición que esperaba ser reconocida. Cuando la mente y el corazón hablan el mismo idioma, las decisiones se toman con más tranquilidad. Desaparece el drama innecesario, se calman las disputas internas. Quizás no anuncies en voz alta los cambios ni des pasos drásticos, pero en tu interior ya has trazado una línea, no por resentimiento, sino por el deseo de coherencia. Y la coherencia aporta estabilidad incluso cuando requiere cambios. Quizás sientas una ligera nostalgia por la simplicidad anterior, por cómo eras en esas circunstancias. El crecimiento a menudo tiene un sabor amargo, pero con él viene la claridad. Para permanecer en los marcos obsoletos, tendrías que reducirte a ti mismo. Algunas relaciones se reestructurarán naturalmente tras tu cambio, otras se adaptarán a la nueva frecuencia o se alejarán gradualmente sin conflictos. No todos los finales necesitan drama. A veces los cambios más profundos ocurren en silencio, a través de nuevas fronteras, prioridades modificadas y una participación reducida. No se trata de un rechazo a las personas, sino de una aclaración de las condiciones en las que se basa la interacción. Al liberar los antiguos acuerdos energéticos, creas espacio para relaciones que se ajustan a tu madurez actual. El final de un contrato emocional no es una destrucción, sino una transformación. Significa que el crecimiento interno ha alcanzado un nivel en el que la estructura externa debe cambiar. Y aunque el proceso de adaptación puede parecer incierto, hay una liberación en él. Se te permite superar los acuerdos que antes parecían necesarios para sentirte parte de algo. A medida que aumenta tu conciencia, el mundo parece responderte. Basta con pensar en una persona para que se ponga en contacto contigo. La misma frase se repite en diferentes contextos. Una canción refleja de repente tus pensamientos personales y ciertos números comienzan a aparecer con más frecuencia de lo habitual. Estos momentos pueden parecer significativos, pero es importante recordar que las sincronías son reflejos, no órdenes. No dictan acciones ni garantizan resultados, solo muestran el grado de coherencia interna que tienes. La fuerza interior no se manifiesta en la ausencia de incertidumbre, sino en la capacidad de atravesarla con calma y conciencia. Y cuando llega,
la comprensión de la propia competencia, el miedo pierde gradualmente su poder. En esos momentos no suena música solemne ni se siente como si se hubiera cerrado una puerta mística a nuestras espaldas. Todo sucede de forma casi imperceptible, pero irreversible. La conciencia se amplía, los antiguos patrones emocionales se hacen visibles y las decisiones que hasta hace poco parecían confusas adquieren claridad. La influencia de la energía lunar en Géminis no está destinada a arrancar por la fuerza el pasado ni a garantizar una transformación instantánea. Ofrece un espejo y un umbral, y, independientemente de si decides dar un paso adelante con valentía o con cautela, los cambios comienzan en tu interior. Cuando se alcanza la armonía interior, los acontecimientos externos se alinean en su ritmo natural. Este reinicio emocional no es una llamada a la prisa ni una reacción al miedo, sino el retorno a la autoría de la propia línea vital a través de la claridad, que, una vez arraigada, se convierte en el apoyo más sólido. Después de un auténtico cambio interno, llega un periodo de calma. No se parece a una explosión o un triunfo, sino más bien a una sensación de amplitud. Un día te despiertas y notas que algo se ha calmado. Los pensamientos suenan más suaves, los recuerdos ya no están cargados del dolor anterior, y lo que antes te molestaba ahora se percibe con tranquilidad. No es indiferencia, sino un signo de integración. Las aguas internas, agitadas por los cambios, se aclaran gradualmente y empiezas a ver la profundidad. Se hace evidente lo que era realmente valioso y lo que era solo una proyección o un hábito. La conciencia ha completado su trabajo y llega la comprensión. La claridad no grita, es silenciosa y estable. Con el reinicio cambia la base emocional. Lo que antes aceptabas ahora se siente pesado. Los espacios que antes te inspiraban pueden parecer excesivos. No se trata de una sensibilidad aumentada, sino de un reajuste. El sistema nervioso adopta nuevos estándares. La intuición responde más rápidamente. Terminas las conversaciones antes, eliges el silencio en lugar de las discusiones, te permites descansar sin sentirte culpable. Estas pequeñas decisiones son prueba de una profunda reestructuración interna. Ya no entras en negociaciones con lo que no te conviene, sino que reaccionas con calma. La inteligencia emocional se convierte en un punto de referencia. La pregunta ¿qué debo hacer?, da paso a la pregunta ¿qué se ajusta a lo que me he convertido? Y este sutil cambio modifica la trayectoria de la vida. Cuando el estado interior está en armonía, desaparece la necesidad de perseguir lo que no resuena. En un estado de tranquila estabilidad, lo que realmente te pertenece comienza a acercarse. No es una recompensa externa, sino el resultado de la claridad energética. Cuando tus señales son coherentes, las interacciones a tu alrededor reflejan esa coherencia. Surgen nuevos diálogos, aparecen otras oportunidades, la vida cotidiana se vuelve más fácil. La presión de la urgencia da paso a una sensación de sentido. No huyes del pasado, sino que vives más plenamente el presente, y eso cambia todo el campo de atracción. Las personas que están en sintonía con tu desarrollo se sienten naturalmente cerca, y las conexiones basadas en la versión anterior de ti mismo se disuelven gradualmente sin conflictos. La coherencia simplifica lo que antes parecía complicado. Después de un tiempo, a veces semanas, a veces meses, llega una perspectiva inesperada. Al mirar atrás a la etapa completada, no sientes dolor ni nostalgia, sino comprensión. Lo que antes parecía destructivo revela su estructura oculta. El final no fue una casualidad, sino una lección. En ese momento podía percibirse como una pérdida
o una derrota, podías dudar de ti mismo, dar vueltas sin cesar a las conversaciones tratando de encontrar el punto de inflexión. Pero los finales rara vez están relacionados con un solo momento. Se acumulan gradualmente cuando la dinámica alcanza su límite de crecimiento. En el reinicio emocional empiezas a ver el programa de aprendizaje oculto dentro de la ruptura. Las relaciones te enseñaron los límites, las oportunidades perdidas te mostraron tus verdaderas prioridades, las decepciones revelaron tus patrones de apego. Nada fue en vano, incluso la confusión sirvió para agudizar la distinción. Es importante no idealizar el pasado, sino honrar sus lecciones. La idealización te hace retroceder, la conciencia te libera. La pregunta ¿por qué me pasó esto? Se sustituye por la pregunta ¿para qué me preparó esto? Y en este cambio desaparecen el resentimiento y la autoculpabilidad. Comprendes que la versión anterior de ti mismo necesitaba esas experiencias para crecer, y que la actual aporta sabiduría sin necesidad de repetir el escenario. En los recuerdos puede permanecer la dulzura, el reconocimiento de que en su momento fue importante, pero la dulzura no es lo mismo que el apego, es gratitud por la contribución a la formación. El espacio liberado no es un vacío, sino una oportunidad. Prepara el terreno para algo nuevo, más adecuado. Aún no ves toda la forma del futuro, pero sientes una mayor disposición para ello. La lección principal del final es sencilla. Has pasado por ello, has extraído el conocimiento y no te has perdido a ti mismo. Esta conciencia refuerza la sensación de ser tú mismo. Confías en tu capacidad de adaptación y eso reduce el miedo. El futuro deja de ser una cuestión de control y se convierte en una cuestión de respuesta. Estás preparado no porque puedas predecir el resultado, sino porque estás en armonía contigo mismo. Los pensamientos y los sentimientos, antes desconectados, ahora actúan de forma coordinada. La intuición suena más clara, las decisiones provienen del centro, no de la prisa. Surge la estabilidad sin los extremos de la duda y la arrogancia. La voz interior se ha fortalecido. No grita, guía, y su tranquilidad se convierte en confirmación. El destino deja de percibirse como un guión predeterminado. Se revela como un proceso de participación. Estabas en el umbral, examinabas tus patrones, elegías la conciencia en lugar de la repetición. La línea del tiempo no te arrastraba, sino que interactuabas con ella. Cada elección a favor de la claridad aclara el camino. Cada respeto por la intuición la refuerza. Es una forma madura de seguridad, sin presión ni afán de perfección, pero con responsabilidad. Aparece una convicción interna que no necesita demostración. Dudas menos de tus sensaciones. Te esfuerzas menos por demostrar algo a los que te rodean. El silencio ya no da miedo. La energía se gasta con cuidado. El reinicio no ha cambiado tu esencia, la ha hecho visible. Y si te sientes preparado para profundizar, empieza con la práctica diaria de la sintonía emocional, liberando paso a paso tu espacio interior. Fortalecerás la conexión con una versión más tranquila y armoniosa de ti mismo.